Ahora bien, veamos un poco estas páginas de cómo se construyen competencias. Arranquemos primero con esta. Mientras él se conecta a internet, nos va a permitir mm, verificar un poquitín qué es esa forma de construcción de competencias. Y fíjense que nos da una estructura muy simplificada en donde nos habla de la acción, es decir, qué es lo que se va a realizar. Esto nos indica el objeto de la acción, es decir, sobre qué elementos va a ejercer esa acción, y la condición, que nos indica cuál es el criterio de valoración o cuál es el criterio de evaluación que se va a llevar a cabo con esa acción que se realiza sobre ese grupo de objetos. Ahora, veamos un poco esta que vamos a abrir un tico de archivo, ¿vale? Y nos muestra un documento en donde esto es de la Universidad de Chile, de Talca, y nos dice, vea, la competencia tiene un verbo, un constructo, un contexto y una finalidad. Y esta, digamos que está un poco más adecuada hacia los procesos de formación estructurada o lo que nosotros llamamos educación formal. De igual manera, veamos este otro vínculo. Este otro vínculo nos permite a nosotros ver cuáles son las tres partes de una competencia. Esto es desde la perspectiva del diseño instruccional, y nos dice que hay una acción que un individuo debe ejecutar, un conocimiento que esa persona debe poseer o unos saberes previos, y un contexto o una situación particular en donde se ejecuta la acción, y eso es lo que nos debe mostrar la competencia. Aquí tenemos un documento interesante que es un manual básico para la construcción de las competencias, y digamos que es un documento muy interesante, no solo por el contenido. Vamos a darle un poquitico de zoom a la pantalla, la vamos a colocar en pantalla gigante, por decirlo de alguna manera. Y fíjense lo siguiente, esto es de alguien que nosotros conocemos mucho, que es el doctor Sergio Tobón, alguien que sabe muchísimo de competencias, y nos muestra cómo es este proceso de la redacción de las competencias, y nos da ejemplos de cómo deben ser los verbos que van a definir estas competencias. Si bien es cierto, entonces aquí ustedes podrán tener más elementos desde la psicología, desde la parte empresarial, desde la parte operativa, ¿sí? Esto nos lleva a que nosotros definamos la forma como queremos establecer esas competencias. Entonces, lo primero es que yo debo tener claro que debo partir de un perfil de formación, y ese perfil de formación no se construye con una sola competencia, o no se construye con un solo saber hacer, o no se construye con un solo elemento de formación en la competencia. Más atrás en esta misma presentación veíamos algo un poquitico más elaborado que este fractal eh, a través de un plano en 3D, pero aquí lo que hemos querido es mostrarlo de una manera simplificada, y esa manera simplificada nos permite a nosotros ver que las competencias tienen un componente de, eh, digamos que de área de competencias procedimentales, un área de competencias cognitivas y un área de competencias actitudinales. ¿Eso qué nos lleva a determinar? Nos lleva a determinar unas competencias que tienen que ver con el saber, unas competencias que tienen que ver con el hacer, y unas competencias que tienen que ver con el ser. Y una vez yo establecido esas competencias, ¿sí? Debo establecer unos indicadores de competencia para cada uno de estos elementos. Es decir, que nuestro modelo va partiendo de un elemento central que por lo general es el perfil, va a tener unas áreas de competencia, unas competencias, perdón, y unos indicadores de competencia.
Veámoslo un poco más detallado. Ese modelo fractal nosotros lo traemos hacia la definición de las competencias y vemos que está el perfil profesional, las áreas de competencia, como lo mencionábamos anteriormente. Aquí tenemos las competencias del saber, las competencias del ser y las competencias del hacer. Esas competencias tienen unos indicadores, por ejemplo, los indicadores del hacer, los indicadores del saber y los indicadores del ser. Y esos indicadores se ven reflejados en los objetivos de aprendizaje, en este caso el aprendizaje cognitivo, el aprendizaje procedimental y en este caso el aprendizaje actitudinal. Este modelo es relativamente un modelo simplificado, pero pues para nuestro proceso que en este momento es el de la construcción de las competencias, los indicadores y los objetivos, digamos que es funcional. Eso nos lleva a que nosotros establezcamos varias cosas. Primero, ¿qué es el perfil profesional? Por lo general, el perfil profesional es el resultado, vamos a mover un poquitico esto para poder ver, devolvámonos una porque se nos saltó. Bueno, vamos a mover un poquitico la cámara, me voy a subir un poquitico para acá para que nos quede campito de lo que podemos ver dentro de esta filmina, y es que por lo general el perfil profesional es el resultado de una investigación, y esa investigación por lo general es una investigación de mercados que se fundamenta en que en determinar las necesidades que tienen la sociedad, los gobiernos o estados o las comunidades en cuanto a qué, a formación y satisfacción de necesidades de los profesionales que van a desempeñar los diferentes cargos laborales al interior de las comunidades. Fíjense en lo siguiente, eso nos lleva a que siempre buscamos en esta investigación determinar las carencias que tiene la sociedad en cuanto a la formación de sus, profesionales, y una vez hemos determinado esas carencias, lo que hacemos es diseñar un, digamos que, entorno curricular para que esa persona adquiera esas habilidades, capacidades y destrezas que satisfagan esas carencias. Como podemos ver, está compuesto por un área cognitiva, un área actitudinal y un área procedimental. Fíjense en lo siguiente, entonces aquí el perfil parte de las necesidades de diferentes grupos de interés y debe llevar a un dominio de áreas de competencias en el ser, en el saber y en el hacer. Una vez hemos establecido esos elementos, ¿sí?, pasamos a las competencias. Y ahí entonces retomamos la definición que habíamos visto del proyecto Tuning, donde decimos que es una combinación dinámica de atributos en relación a conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades que los individuos son capaces de utilizar para dar solución a escenarios o contextos, o lo que nosotros llamamos el enfoque problemático, que aportan a la satisfacción de necesidades. Y ojo, aquí nos pegamos mucho a el enfoque que da Tobón en cuanto a la formación de competencias. Si bien no es el único, ¿sí?, digamos que es el que más operativo se vuelve para nosotros. Entonces tenemos primero una operación que está identificada por un verbo, por lo general un verbo de acción. Tenemos un objeto que es qué conocimientos voy a utilizar para ejecutar esa acción. Tengo un contexto que tiene que ver con el entorno en el que desarrollo la acción y los recursos que voy a utilizar para desarrollar esa acción, y una finalidad que tiene que ver con el resultado que esa acción debe tener sobre el entorno en el que estoy ejecutando la acción. Una vez he establecido las competencias, ¿sí?, paso a determinar cuáles son los indicadores. Los indicadores son básicamente una parte operativa de las competencias, y nos dicen a nosotros que nos permite a nosotros como docentes o a las instituciones determinar o medir si la competencia ha sido alcanzada o no por parte de nuestros educandos. Y la ventaja es que este indicador debe darnos la generalidad, es decir, todos nuestros egresados deben saber hacer eso y deben tener el dominio de la competencia en función de esos indicadores. Fíjense en lo siguiente, entonces, cómo está construido un indicador. El indicador parte de la acción, que es un verbo que está relacionado con la competencia.
Puede ser el mismo, estamos de acuerdo, pero si no es el mismo tiene que ser algo que esté muy relacionado con la acción que hace en la competencia. Nos debe hablar de los saberes previos que nosotros debemos tener para poder medir si está o no de acuerdo con el nivel que nosotros queremos que él alcance dentro de la competencia, y nos habla de un contexto, ¿listo? Que es con qué esa persona va a ejecutar esa acción. Básicamente es una herramienta, un programa, o puede ser también un conjunto de reglas con las que él va a ejecutar esa acción y con la que va a influir en ese contexto. Y lo que nosotros podemos medir es el nivel de logro. Por ejemplo, si esa persona no ha alcanzado la competencia, entonces vamos a decir que esa persona requiere apoyo. Si esa persona desarrolla de manera adecuada, es decir, con los mínimos requisitos de calidad o los mínimos requisitos de cumplimiento, vamos a decir que esa persona tiene un manejo o un nivel adecuado de la competencia. Y si esa persona maneja de manera experta los elementos de la competencia y los aplica de manera más que eficiente y eficaz sobre los diferentes entornos o contextos que se le dan, vamos a decir que tiene un desarrollo sobresaliente. Entonces, esto nos lleva a que nosotros establezcamos ahora los objetivos de aprendizaje. Hasta el momento no hemos hablado de cómo puedo yo ver que esa persona alcanza ese nivel de competencia. Entonces, los objetivos de aprendizaje, y ahí a veces es donde viene la confusión entre distingue o distinguir. Distinguir tiene que ver con la competencia, es decir, el verbo está por lo general en infinitivo, ¿sí? Y se hace de manera genérica. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que el objetivo de aprendizaje sí va enfocado en el estudiante, y al ir enfocado en el estudiante nosotros decimos distingue, ¿sí? Es decir, personalizamos el resultado. Y fíjense lo siguiente, también tiene una competencia, perdón, tiene una estructura clara, pero básicamente esa estructura nos lleva es a que nosotros evidenciemos, ¿sí?, que el estudiante puede hacer lo que nosotros decimos que él puede hacer. Es básicamente lo que nosotros como docentes tratamos de evaluar, y es lo que realmente nosotros podemos mostrar de nuestro proceso de enseñanza. Es decir, cómo ese estudiante utiliza esos elementos para poder resolver problemas. Y fíjense en lo siguiente, parte de que hay un producto específico a entregar. Es decir, ya nosotros aquí no le estamos pidiendo al que ejecute una acción en particular, sino que muestre un producto, un resultado. Ojo, que no necesariamente tiene que ser un resultado tangible, porque los procesos mentales y metacognitivos también son productos. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque no todo lo que nosotros a lo que nos referimos con producto es algo palpable o tangible. También podemos hablar de intangible. Debe expresarse en cantidades para que sea medible. Debe mostrarnos a nosotros una relación de proporcionalidad. Debe ser realista, es decir, estar en función de los recursos con los que cuenta el estudiante para resolver el problema y cómo él los utiliza de manera adecuada, creativa, innovadora o eficiente y eficaz para poder resolver el problema. Y una condición importante, que es cuál es la calidad o cuál es la característica que nosotros le vamos a exigir a él con lo que nos entregue en este producto. Entonces, ¿en qué condiciones, bajo qué parámetros o bajo qué eh, condiciones de desempeño nos debe entregar ese producto? Ahora bien, verlo de esta manera no es sencillo, ¿sí? Lo que quiero hacer en el siguiente paso es mostrar a través de un ejemplo cómo podemos desarrollar estos elementos en uno de nuestros programas académicos dentro de nuestra institución.